A continuación, Alegría de Vivir. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir. Queridos amigos, bienvenidos a Alegría de Vivir, este programa diseñado para ustedes con el fin de aportar, de tratar temas, digamos, frescos, novedosos, que aportan, que suman a nuestra sociedad, con invitados de renombre, con invitados que realmente aportan permanentemente en su diario vivir, porque definitivamente la perseverancia es la clave para generar cambio de un país mejor. Bueno, realmente hoy estoy encantada de contar con Juan Carlos Pérez. Él es fundador y director ejecutivo de Enseña Ecuador, y nos va a contar cómo se apasionó por la educación, porque realmente su formación es en economía y finanzas, pero los que entramos al mundo de la educación nos apasionamos, así que bienvenido, Juanca, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Ale, por la invitación. Y sí, la verdad que hoy soy un apasionado del mundo de la educación, pero mi trayectoria original no era esa. Era un apasionado más de los números y de la matemática, pero aplicada en el mundo laboral. Y un poco cuando empecé a entender la conexión entre el desarrollo económico de los países y lo que estaba viendo en ejemplos alrededor del mundo, es imposible obviar esa conexión con el desarrollo educativo de los países. Entonces, empecé a indagar poco a poco y al final el convencimiento de que educación es la base para transformar un país ha ido creciendo. Y ahora yo creo que el resto de mis días me dedicaré a trabajar en este mundo que es realmente apasionante. Es apasionante y realmente me encanta saber que hay personas como tú que han volcado y vuelcan y volcarán, digamos, sus energías, porque definitivamente el sistema educativo ecuatoriano así lo requiere. Entonces, viendo que, cuéntame un poco la historia de Enseña Ecuador, de cómo comienza, con base en qué paradigma surge y cuál es el objetivo. Justo mencionaste algo que es importante y yo creo que es la base de la teoría que nosotros promovemos, la teoría de cambio que queremos para el sistema educativo. Y se trata de que educación es un tema tan importante para el desarrollo de los países, y cuando tú ves en la historia te das cuenta que la mayoría de profesionales talentosos de cada uno de nuestros países no han decidido necesariamente trabajar en educación, trabajar directamente en este desafío tan grande. Entonces, Enseña Ecuador replica un modelo que funciona en 50 países del mundo, y nosotros le llamamos un modelo de desarrollo y liderazgo, en el sentido de que queremos atraer talento que trabaje dentro del sistema educativo. Entonces, nuestro modelo se replica o empezó en Estados Unidos hace más de 30 años con el objetivo de invitar a los mejores graduados universitarios a que consideren trabajar en el mundo educativo, más allá de lo que hayan estudiado. Independientemente de la carrera que... Independientemente de la carrera, está comprobado además que ahora un profesional de diferentes carreras con la capacitación y acompañamiento adecuado puede insertarse y ser efectivo en el mundo educativo como docente. Entonces, bajo esas primicias empezamos Enseña Ecuador, y lo que buscamos, digamos, propósito macro, es transformar el país. Creemos que para hacerlo, educación es el camino. Y ya de manera más micro, cómo nosotros vamos a aportar es con la generación de un movimiento de gente, de un movimiento de ecuatorianos talentosos, comprometidos, que a partir de una experiencia disruptiva de ser docentes por 2 años en una escuela vulnerable del país,
se convenzan de que aquí es donde les necesitamos y que el resto de su vida van a querer trabajar en algo relacionado a educación. Qué lindo, me parece genial. El modelo entonces ha sido adaptado de Estados Unidos, norteamericano, Sí. pero ha sido adaptado a nuestras necesidades como país, porque tenemos distintas necesidades, Sí, definitivamente. claro, y bueno, el modelo y la idea sí empieza en Estados Unidos, basado mucho en esas... Hay muchos programas en ese país sobre voluntariado, la disposición de la gente joven para hacer algo productivo por su país. Pero no necesariamente se había hecho en educación de manera tan puntual. Este es un programa que adoptó eso. Y lo interesante es que, a pesar de que empieza en Estados Unidos, cuando empiezas a entender cuáles son los desafíos educativos en el mundo y en diferentes países, te das cuenta que son muy similares. Así es. Sea primer mundo, sea Así tercer es. mundo, los desafíos son muy similares, lo que quiere decir que las soluciones tienen que ser similares, más o menos. De acuerdo. Y compartidas. Y eso nos da una esperanza también de posicionarnos de alguna manera similar a otros países que posiblemente con economías más avanzadas, más fuertes, más prósperas, pero que definitivamente tienen carencias o tienen todavía mucho que hacer en su sistema educativo como base, como raíz. Estados Unidos es un ejemplo de eso, además. Sí. Todavía tiene, digamos, falencias, está un poco débil Totalmente. en la educación primaria, en la educación base, en la educación pública. Entonces, sí, ahora que has dicho que las necesidades son similares, pues sí lo son, ¿no? Sí, y nos hemos dado cuenta una vez que nosotros ingresamos a esta red global que comparte este principio operativo, te das cuenta que los desafíos en Pakistán o en Bangladesh son muy parecidos a los que tenemos aquí en el Ecuador. Ahora, cada país sí tiene sus particularidades del contexto, tiene sus leyes específicas, tiene un set de cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero el principio de que resolver el desafío educativo de los países es primero un tema de personas y no de soluciones técnicas, es global. Y ahí es donde nosotros nos decidimos meter. Me encanta. ¿Hace cuánto tiempo fundaste Enseña Ecuador? Yo volví al Ecuador en el 2012, de haber estudiado en Estados Unidos. En el 2013 fundé la organización y a partir del 2014 empezamos ya operativamente a colocar a los primeros profesionales en escuelas a lo largo del país. ¿Y tienen que ser los mejor puntuados, los mejor graduados, los que tengan mejores notas? ¿Siempre es esa la condición, digamos? No, yo creo que hemos ido puliendo mucho y entendiendo qué significa ser ¿Qué es el eso? mejor talento para este trabajo. Y claro, no es tener las mejores notas. Creo que las notas y tu trayectoria académica sí te dan un poquito Pueden de... dar un reflejo de tu trayectoria de disciplina y perseverancia. Exactamente. Pero no reflejan las inteligencias No. variadas y múltiples, ¿no? Nuestro proceso de selección se enfoca muchísimo más en lo que tú dices, en qué mentalidades trae cada candidato para afrontar el desafío que nosotros tenemos sobre la mesa. Qué experiencias de liderazgo, qué experiencias como agente de cambio dentro de su comunidad, en el colegio, en su barrio, nos puede contar, para que nosotros entendamos si con un poquito de acompañamiento va a poder trascender en su aula y en su comunidad. Entonces hemos ido adaptando el modelo hacia uno que ahora evalúa mucho más habilidades blandas, Perfecto. porque lo técnico, la parte pedagógica, con una capacitación constante y efectiva se puede lograr. Por supuesto. Lo que no puedes hacer es transformar la manera de pensar de una persona en un periodo tan corto. O inyectarle vocación por pero- servicio. O sea, Sí. eso es algo con lo que uno nace y viene de alguna manera en el ADN o en la experiencia de la vida. Entonces, interesante saber eso. Y cuéntanos, ¿cómo pueden acercarse a Enseña Ecuador si alguien nos está escuchando y decir, yo quiero ser un voluntario, ¿qué debo hacer? ¿Cómo funciona el programa? Es decir, ¿cómo comienza el proceso? Ya, solo una pequeña aclaración importantísima es que nosotros no somos un voluntariado. Ok. Eh, Eso está bien también aclarar, porque podría Sí. sonar como voluntariado. Puede sonar y muchas veces nos han confundido, pero justamente si creemos que es una misión tan importante, Tiene que haber rédito tiene que económico. que haber un ganar-ganar para Está toda persona bien. que quiera hacerlo. Entonces, primero es un trabajo remunerado por 2 años, Genial. con toda la capacitación y el acompañamiento gratis. Me encanta. Tienes, para darte una idea, 3.000 personas han aplicado el año pasado para 60 cupos, lo cual sí lo hace bastante selectivo, pero una vez que entras tienes un montón de cosas para ganar y aprender. El proceso empieza, dependiendo del ciclo, cierre o costa de postulaciones, con una aplicación en línea que trata de medir un poquito tu perfil duro como persona y ya empieza a filtrar por estas experiencias que nos puedas contar, que nos permitan ver cuáles son tus
tus mentalidades y habilidades con las que llegas. Después de eso, si es que pasas el proceso de postulación en línea, pasan a un bootcamp de innovación social, un día de prácticas o dinámicas que nuestros candidatos tienen que pasar, donde ya se enfrentan a dinámicas con problemas reales que tienen que solucionar individualmente o en grupo. Si pasan eso, tienen que dar una entrevista en persona ya con miembros del equipo de Enseña, y finalmente una prueba de conocimientos básicos en materias como lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, y una clase de muestra. Les llevamos... Es realmente un proceso de selección, se va filtrando para ver que cumplas todas las... Es bastante Pero minucioso. está bien, porque es que el que enseña tiene que tener características que lo hagan ser un profesor en realidad, y poder enseñar y poder transmitir. ¿Hay algún límite de edad o pueden entrar? ¿Cuál ha sido la experiencia? Básicamente los dos requerimientos que nosotros ponemos es que tengan título universitario. Necesitamos que gente con su título de tercer nivel quiera hacer este trabajo. Además que hay limitaciones regulatorias que nos obligan a pedir ese requerimiento. Y no había límite de edad en los primeros años, pero ahora nosotros hemos puesto un límite de edad que es 35 años. ¿Por qué? Porque, como te decía, este es un programa que piensa a largo plazo y que espera que las personas que vivan esta experiencia disruptiva en 15, 20 años, cuando estén en su cúspide profesional, estén en posiciones de liderazgo para multiplicar impacto. Con una persona de 35 años, si estás hablando de un periodo de cambio de 10, 15, 20, estarías hablando que a los 50 debería haber ya llegado a esa cúspide. Mientras que con un joven de 22, 23, las posibilidades son muchísimo más grandes en el tiempo. Pero eso no quiere decir que no hemos aceptado postulantes de diferentes edades. Claro, ¿no? claro. O sea, al final, si es que viene un ecuatoriano y nos convence que quiere y debe estar ahí, vamos a abrirle. Claro, así tengan 40, porque sí, estamos jovencitos todavía a los 40. Te digo lineamientos, el del título sí, es realmente blanco-negro, el otro es una base para nosotros, pero ya te digo, esto al final se trata de personas convencidas de que quieren hacer esto. Yo conozco Enseña Ecuador y sé lo humanos que son y se basan en las ciencias humanistas de la educación, entonces yo sé que están posiblemente abiertos a gente que quiera volcar sus esfuerzos, pero es bueno que sepan, porque es muy interesante saber que estamos llegando, pues que hay organizaciones que están llegando a rincones necesitados. ¿Tienen algún, digamos, van a provincias, van a sectores rurales? ¿Cuál es un poco su objetivo, o está simplemente por todo el territorio nacional? Hoy estamos en 9 provincias, en territorio urbano y rural. Un poco la colocación de nuestros profesionales, al ser limitados los cupos que tenemos, se basa en dos cosas. La primera, en una coordinación con el Ministerio de Educación de cuáles son las necesidades puntuales que ellos tienen y que empatan con los perfiles que nosotros traemos a la mesa. Y el segundo elemento es dónde la fundación puede conseguir financiamiento. Cuando en una provincia se combinan estos factores, el ministerio tiene necesidades, hay alguna entidad privada que está dispuesta a financiar y nosotros tenemos el talento para empatar, generalmente se da una colocación de profesionales. Entonces, hoy estamos en Costa, Sierra y Amazonía, nos falta llegar a Galápagos, pero ojalá pronto. Y lo que sí me he dado cuenta es que los desafíos en territorio urbano y rural son totalmente distintos. Absolutamente. Claro, son dos universos. Sí, hay gente que cree que el sector rural tiene más necesidades y la verdad es que nosotros nos hemos convencido que no es así. Solo son necesidades bien distintas. Claro. Las dificultades que tiene un niño, un estudiante dentro del mundo urbano, en violencia, drogas, por ejemplo, el acceso a todos esos temas son muchísimo más presentes tal vez, sí, que lo que un niño vive en una comunidad rural unidocente de la Amazonía del Ecuador, donde ahí los desafíos capaz son más técnicos, de infraestructura, de creencias sobre la educación. Entonces los desafíos están en todo lado y lo que nos gusta a nosotros es estar regados entendiendo estas diferentes dinámicas. Me encanta ese análisis porque nos hace reflexionar sobre las distintas necesidades que hay. Podemos pensar que por estar en las ciudades grandes hay menos necesidades, al contrario, posiblemente hay necesidades un poco más
que amenazan al bienestar del niño en cuanto al acceso a la tecnología, el bullying cibernético. Es decir, en una zona rural, posiblemente el gran desafío para un docente sea tener un aula de multiedad o estar en una escuela unidocente y tener muchísimos alumnos, pero allá debemos llegar, donde esos docentes también para darles fuerza, darles fortaleza, darles formación, capacitación. Es decir, las necesidades están en todas partes y nosotros, pues los apasionados por la educación, podemos lograr grandes cambios desde nuestra función, desde nuestra instancia. Juanca, con respecto a todo lo que me has dicho, ¿cómo ves ahora el sistema educativo ecuatoriano? ¿Qué piensas al respecto? Porque me encantaría saber tu análisis después de esta experiencia de Enseña Ecuador, además que lo has visto digamos, has podido experimentar junto a tu equipo en distintas zonas, en distintas provincias, ¿no? Sí, yo creo que a lo largo de estos años, que ya van a ser 8, he ido entendiendo cada vez con más profundidad de qué se trata todo este mundo de la educación en el país y, como tú dices, desde el terreno. Algo que nos diferencia mucho a nosotros es que la información que conseguimos es de cancha, es de qué sucede realmente en la vida de un profesor, de un niño, de un directivo. Entonces eso te va alimentando mucho tu perspectiva. Pero de manera macro yo creo que puedo resumir esto en que el Ecuador ha tenido buenas intenciones en los últimos años. Te diría en la última década, más allá de cuestiones políticas y de izquierdas o derechas, las intenciones han sido buenas. Creo que la mayoría de políticas públicas que se han implementado han tenido buenas intenciones y han tenido buenas proyecciones conceptuales, pero sí veo una brecha enorme en la ejecución de la mayoría de estas. Y ahí está el principal problema. Ejemplos como positivos, el incremento del salario para los docentes en el tiempo. Hoy en el Ecuador los docentes son remunerados casi como los más altos de Latinoamérica. Está bien incentivar a la profesión docente y dar una retribución a la profesión que yo creo es la más importante de todo un país, pero eso, si no está bien manejado, resulta un incentivo negativo en el sentido de que ahora todo ecuatoriano quiere ser profesor porque paga bien y no porque tiene vocación. Entonces ahora hay un problema de reclutamiento y selección de gente para que sea docente, porque ahora todos quieren ese salario. Entonces, y el manejo técnico es difícil. Otro ejemplo, la política de institucionalizar el inglés para todos los estudiantes. Suena increíble llegar a tener un país bilingüe. Pero no estamos listos para eso. Pero veamos cuál es el déficit de profesores que pueden dar inglés. Entonces, ¿cómo? Y el déficit de profesores, no solamente que pueden dar inglés, porque tenemos un déficit de profesores de formación, sino que hay gente que quiere ser profesor, lo que tú has dicho, porque le conviene posiblemente, pero no es profesor de formación. Y si nos ponemos a ver los grandes sistemas del mundo que han causado cambios, yo sé que Finlandia lo tomamos como ejemplo, pero puede ser Finlandia, no sé, Portugal, Singapur. A ver, uno de los requerimientos es la formación académica del docente, ¿no? Sí. Porque de algo te va a servir y va a ser un referente cuánto tiempo, cuánto esfuerzo ha invertido en formarse como pedagogo. Totalmente. Que también es sumamente importante. Ahora yo veo estos grandes esfuerzos, confío plenamente en el ministerio actual, pero también debemos generar una sostenibilidad, es decir, lo que se ha hecho previamente, mantenerlo bueno, digamos, desechar lo que no ha funcionado, pero mantener las buenas políticas. Totalmente. Y eso es lo que falta en el Ecuador, posiblemente borrar lo anterior e implementar todo nuevo. ¿Cómo vamos a avanzar así? Sí, yo creo que educación en el Ecuador peca de ser muy política. Entonces la gente de turno quiere causar el mayor impacto en un corto plazo mientras está ahí. Y no sabe cuánto va a durar tampoco. Y no tenemos un plan de 10 años, de 15 años, de 20 años que de verdad tome en cuenta cuál es el proceso que se necesita dentro del mundo educativo. Un proceso educativo requiere de años para empezar a ver resultados, no de cambiar una ley y esperar resultados en un año. Requiere de cambiar mentalidad, de cambiar idiosincrasia, de cambiar la forma de hablar de los docentes. Fíjate, yo doy clases a nivel de maestría y me encanta hacerlo porque además es gente muy esforzada que viene de provincias. Desde ya yo les digo, siempre me saco el sombrero porque realmente le ponen mucho ñeque. Pero les digo, ustedes son comunicadores, tienen una audiencia, deben saber expresarse bien.
Y hay 4 destrezas que yo veo que todavía el currículo puede necesitar fortalecimiento en hablar bien, escribir bien, leer bien y escuchar bien. A partir de eso podemos hablar de creatividad, de arte, de deportes, de habilidades blandas, de muchísimas cosas, de innovación. Pero si no tenemos esas 4 destrezas en un país no lector, ¿cómo vamos a lograr realmente cambios? Entonces sí es importante analizar, hacer un mea culpa y decir, bueno, ¿por qué la educación privada va como va? ¿Por qué la educación pública va como va? Estas organizaciones, ¿cómo Enseña Ecuador? ¿En qué pueden fortalecer? Y usted, si está viendo el programa, acercarse y decir, yo quisiera ser parte de, cómo puedo ayudar a un mejor país, a un mejor sistema educativo, ¿no? Desde la empresa, desde el sector privado, la academia, desde el Estado, desde la labor diaria, incluso como padres de familia, fortalecer lo que está haciendo la escuela de su hijo. Así que todos somos una comunidad y hay que recordar eso, ¿no? Culturalmente tal vez nos hemos visto de alguna manera forzados o nos hemos acostumbrado a velar por nuestro propio bien. Sí. Y eso, al momento de hablar de una comunidad educativa, no funciona. De acuerdo. Como tú dices, yo creo que mientras uno va entendiendo este mundo, se da cuenta que pocos actores no van a generar un cambio sistémico. Para nada. Esto solamente se va a lograr y solamente vamos a conseguir una transformación positiva del sistema educativo cuando muchos actores empiecen a trabajar en colectivo. Es una misión sistémica y, como tú dices, muchos nos enfocamos en nuestro propio desarrollo profesional, personal. Y yo creo que educación es uno de esos actos de los más generosos que existen en el mundo, ¿no? O sea, un profesor está ahí no para ganar, sino para ver en cómo puede aportar el desarrollo de sus estudiantes. Es un acto de generosidad enorme y no somos una comunidad tan generosa necesariamente. Totalmente. Cuéntame un poco, así como un par de anécdotas que puedas contar sobre Enseña Ecuador, algo que te ha impulsado a seguir en esto, porque es un camino definitivamente de mucha entrega, y tal vez por ahí algún obstáculo, alguna frustración que has vivido, para verlo más, digamos, personificado en tu función, ¿no? Un par de anécdotas. O una que sea puntual, que digas esto, a mí me marcó muchísimo. Ya, te digo dos muy, muy recientes que están frescas. Uh-huh. La primera, yo creo que el proceso de educación de un niño no solamente se trata de entender o de absorber conocimientos académicos, sino de un montón de cosas más. Entre esas, abrirle el mundo al niño a oportunidades nuevas, sobre todo cuando vienen de comunidades o de sectores un poco más desfavorecidos. Si la educación o el proceso educativo no les abre puertas, ¿quién lo va a hacer? Uh-huh. Entonces, recientemente, a través de un colegio donde nosotros tenemos algunos profesores, se postuló a una convocatoria para que niños de diferentes partes del mundo vayan a hablar de derechos humanos y de los derechos de un estudiante en París. Y sin pensar que íbamos a tener chances, resultó que un niño de Tumbaco, de una comunidad muy vulnerable, hace 3 semanas estaba en París hablando de derechos humanos. ¡Qué maravilla! Eso sin un profesor que esté dispuesto a ver más allá del horizonte y a buscar oportunidades, no hubiera sucedido. Por supuesto. Y la otra historia es de alguien que ahora va a trabajar en el equipo de Enseña, profesor que fue ubicado en una comunidad indígena en Quizapincha, uh-huh, en una unidad del Milenio, para dar inglés. Entonces los niños, 90% de los niños hablaban quichua, ya el español era complicado, peor dar inglés. Y a las 3 semanas de que él había iniciado a dar clases, realmente no había avanzado y no podía llegar a sus niños, hasta que decidió parar la dinámica y les dijo, oigan, ¿y por qué no me están escuchando? ¿Por qué no hacen lo que les pido? Y uno de sus estudiantes indígenas le dijo, porque usted es blanco. Y te das cuenta de que la dinámica educativa no se trata de cuánta formación tuvo tu profesor o de cómo está el currículo, cómo está el horario, sino es muchísimo más al principio de conexiones personales, que el estudiante y el profesor se conecten para luego generar un proceso de aprendizaje. Entonces, esas cosas te das cuenta solo estando ahí, ¿no? Increíble e impactante, ¿no? Nos deja mucho por reflexionar. Mucho por reflexionar. Me encanta la labor que haces, Juanca, desde Enseña Ecuador. Todo mi apoyo siempre. Me siento súper orgullosa de que haya organizaciones así y sigue adelante. Un mensaje final para nuestra teleaudiencia, para cerrar con broche de oro esta entrevista. Mensaje final, están todos invitados a participar si es que quieren de nuestro proceso en Enseña Ecuador.
Pero al final yo creo que, como decía antes, esto es un tema macro, es un tema en el que todos debemos empezar a pensar cómo aportar desde nuestra casa, desde nuestro colegio, desde nuestra empresa, y el momento en el que transformar el sistema educativo del país en una misión colectiva, vamos a tener un chance de cambiar el país. Qué bonito, muchas gracias. Queridos amigos, gracias una vez más por estar aquí viendo este programa que es diseñado para ustedes. En esta ocasión aprendimos un poco más con Juan Carlos Pérez, fundador y director ejecutivo de Enseña Ecuador. Recuerden que estoy a las órdenes, soy Alegría Crespo. La vida es un ratito y ese ratito hay que vivirlo bien. Que estén muy bien, nos vemos la próxima vez. Chao. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Alegría de Vivir, un espacio para reflexionar sobre temas educativos, familiares y de estilo de vida, convirtiendo nuestra existencia en una grata experiencia de vida, con la conducción de Alegría Crespo. Alegría de Vivir.